Gracias por seguir con nosotros e interactuando con nosotros a través de las redes sociales, con nuestra cuenta oficial en Twitter, @Canal Antigua, nuestro hashtag a las 10 p.m, las cuentas oficiales de nuestros analistas de esta noche, @Pechicola, @Frati-Giovanni, @JK-Sandoval_. Vamos a presentarle nuestro segundo tema de discusión, y es que el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se refirió al hecho. Bueno, en realidad hizo un llamado al máximo líder de la organización de narcotraficantes, a la cual se le acusa de perpetrar el ataque a una subestación de la Policía Nacional Civil en Salcajá. Le dijo: entréguese por las buenas o aténgase a las malas. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, asegura que 2.000 elementos de las fuerzas de seguridad tienen cercada la estructura que asesinó a los agentes de la PNC en Salcajá, Quetzaltenango, y que tienen control sobre los bienes de los criminales. Estamos con un cerco en el lugar, trabajando desde el día sábado. El terreno es complicado, es un bosque cerrado, hay áreas en donde es bosque húmedo, y tenemos ahí el despliegue con el que empezamos el sábado. Estamos exactamente en los mismos lugares. Todos los días tenemos allanamientos. Hemos ido sobre todo lo que le pertenece a la estructura, sobre propiedades, fincas, casas, sobre sus vehículos, sobre sus caballos, sobre sus gallos, sobre todo. ¿Sí? No vamos a dejar absolutamente nada de lo que esa estructura tenía ahí. El ministro hace un llamado al líder de la estructura, Eduardo Villatoro Cano, para que se entregue a la justicia por las buenas o por las malas. Eduardo Villatoro Cano, y yo quiero aprovechar la oportunidad con todos los medios para mandarle un mensaje y para decirle que lo mejor que le queda es entregarse. Realmente la situación que está en el área no le va a permitir escapar a la justicia, y es mejor que se entregue, que garanticemos bien su integridad física, que venga a presentarse ante un juez y que lo haga inclusive por su familia, porque dejó abandonada a su esposa, a sus hijos, dejó tirado todo. Esta es una muestra de cómo esta gente es valiente con las armas, pero después son cobardes huyendo de la justicia. Así que yo le hago un llamado a Guayo Cano para que se entregue, salga a un lugar a donde esté la policía o esté el ejército y se entregue. No tiene salida, no vamos a salir del lugar hasta que no demos con él. Así que será por las buenas o por las malas, pero mi mensaje es que mejor se entregue. Es importante que se entregue y que asuma como hombre su responsabilidad por un hecho deleznable como el que vimos con la muerte de los policías. Una declaración sumamente dura la expresada por el señor ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Una declaración que también puede ser analizada como un arma de doble filo, porque si lo captura, es que prácticamente tenía toda la inteligencia montada para saber que lo iba a lograr. Si no lo logra, sería un gran fracaso, Filipe Chicola. Sí, al final es una apuesta de todo o nada, porque lo que está diciendo el ministro es: estamos utilizando 1.000 agentes, un despliegue de fuerza nunca antes visto, por lo menos en este año y medio. En este gobierno, porque en el anterior se acordará usted de aquellos 2.000 agentes que fueron al estado de excepción en Alta Verapaz. No, al Gaito. Y lograron 18 capturas, las cuales de ellas 17 los tuvieron que soltar en la siguiente hora. Sí, o sea, al final de cuentas aquí lo que está diciendo el ministro es: estamos utilizando toda la maquinaria del sistema de seguridad para ir detrás de Eduardo Villatoro. Entonces, al final, si no lo captura, se va a ver como un fracaso para los esfuerzos del ministerio. Si lo captura, pues obviamente eso contribuye a ir construyendo esa buena imagen que se ha generado a raíz de la desarticulación de esa banda, que creo que ha sido uno de los temas que más dignos de aplaudirle al ministro de Gobernación, López Bonilla. Aquí lo que a mí me gustaría resaltar, y que ya hemos lanzado la pregunta en redes sociales, es: el matutino Siglo XXI ha publicado una serie de investigaciones donde concluye que Eduardo Villatoro probablemente solo es la cabeza de la célula de sicariato, que esa célula de sicariato forma parte de una estructura mucho más amplia que va a seguir intacta
a pesar de la desarticulación de esta banda. Entonces la pregunta del millón es, ¿será suficiente con ir detrás de este señor Villatoro o habrá que hacer un esfuerzo más grande para evitar que toda la estructura que opera en la democracia, en la zona fronteriza de Huehuetenango, pues pueda volver a incurrir en actos de criminalidad tan sanguinaria como lo que ocurrió con el asesinato de policías? Yo creo que la pregunta que lanza Philip es muy parecida a la que nos hicimos todos los ciudadanos en el momento en que el exministro de Gobernación Salvador Gándara salió con un cartel y decía: este hombre, el Smiley, es el culpable de prácticamente todas las extorsiones al transporte público en Guatemala, y se le endilgaban, sabrá Dios qué cantidad de asesinatos. Lo arrestaron y no pasó mayor cosa en cuanto a la vida de los guatemaltecos. Giovanni Frati. Sí, yo creo que Mauricio López Bonilla tiene un reto de transparencia muy grande, ¿verdad? Creo que el tema debe ser la captura, sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es que la policía pueda adquirir alta tecnología de manera transparente, no a dedo y sin licitación, ¿verdad?, como pretenden hacerlo. Yo esperaría que una frontera de casi 1000 kilómetros de extensión entre Belice y la costa sur de México, que es la frontera guatemalteca, son más de 900 kilómetros de frontera, debería ser cubierta con tecnología, ¿no?, con drones, con infrarrojo, con helicópteros, con movilidad, y es una frontera muy agreste, así es que ahí debería obviamente trabajar en conjunto la policía con el ejército. Creo que debería generarse un estamento de inteligencia de frontera también muy importante, obviamente una cooperación conjunta entre el Ministerio Público, cortes especializadas de tipo criminal, policía y ejército. Y nos falta mucho en tecnología, tanto criminal como en tecnología de despliegue y de surveillance, que dicen los norteamericanos, ¿no?, que es, digamos, poder estar en un control fronterizo. No estamos pidiendo demasiado, Giovanni Frati. Si los policías no tienen arma de servicio, no estamos pidiendo tener un sistema C4I de inteligencia de satélites, drones y poder manejar una frontera. Vamos, sin poderle dotar tan solo de un arma de servicio. Bueno, y tendríamos que pedírselo también, por supuesto, al aliado norteamericano, ¿no? Ya que el aliado norteamericano insiste en esa locura que es la ilegalización del consumo, entonces que el aliado norteamericano tenga por lo menos la decencia de retirar la prohibición de ayuda militar para el ejército en la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado, y que colabore de manera extensiva con la policía, con el Ministerio Público y con el ejército. Vamos a las redes sociales. Una pregunta interesante de parte de JDK. ¿Amenaza? ¿Él puede hacer eso? Preguntándose si el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, puede lanzar una amenaza pública en contra de una persona a la que se le acusa, pero no ha sido llevada a ningún tipo de juicio. Hay un caso reciente y que se puede comparar un poco con lo que acaba de hacer Mauricio López, que es la captura de los acusados por el bombardeo en la maratón de Boston, cuando las autoridades de la ciudad de Boston salen públicamente y le piden a los supuestos responsables que se entregaran a las autoridades o que se atuviesen a las consecuencias. Y de paso, le pidieron a toda la población de Boston y de las poblaciones aledañas que colaborara con las investigaciones de las fuerzas de seguridad. La utilización de los medios para enviar mensajes que proyecten fuerza, que proyecten la implementación de una operación de gran envergadura, sirve para contrarrestar y para minar la moral del enemigo. Yo creo que por ahí es donde va la estrategia del ministro López Bonilla. Vamos a las redes. Duna Ortiz nos dice: no, hay que desarticular las bandas, estas solo desestabilizan y el siguiente es más cruel que el anterior. Acabar con todos, es lo que nos dice Elizabeth. López Bonilla cada día suena más desesperado, por eso es la falta de recursos para trabajar bien, porque no se puede decir mejor. Marco Tulio López nos dice: fueron 8 policías que no, ¿por qué no hacen investigación con todos los que mueren? Es parte de lo que se viene planteando en las redes. Carlitos Polanco: mañana caminata por el alumno Alejandro Guillén a las 11 de la mañana partiendo del Colegio San Sebastián. Esta es otra noticia que sin duda también ha generado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales y que indigna al guatemalteco, porque, vamos, como bien se plantea también en un tuit, tener 1000 agentes buscando a un narcotraficante en plena selva, sí suena impactante, pero no pudimos resguardar la vida de este muchacho, ¿no? Sí, es muy difícil, ¿no? Especialmente en una ciudad de 5 millones, digamos, de almas, resguardar la seguridad de todos los ciudadanos es imposible, especialmente cuando, como tú muy bien decías, Juan Carlos, no tienen equipo, no tienen tecnología, no tienen logística, no tienen comunicaciones.
sea, pedirle a un policía que haga milagros sin chaleco antibalas, sin logística, sin comunicación, sin entrenamiento. Vamos, sin balas. Es una locura. Sin balas. O sea, las balas que se adquirieron por la Policía Nacional Civil, además eran de muy mala calidad. Sí. Las armas de servicio no han podido ser renovadas. No hay suficientes armas para que cada elemento tenga un arma de servicio. Son deficiencias que se tienen que solucionar, y si en algo tiene que invertir el Estado de Guatemala, es en brindarle a esos elementos el equipamiento necesario. Y también hay que diferenciar entre las dos amenazas. Son dos casos que nos consternaron, pero los dos pertenecen a dos círculos de amenaza completamente diferentes. El caso de la muerte de los policías en Salcajá tiene que ver con una amenaza directamente al Estado, en que hay una estructura con un poder de fuego, con capacidad financiera, con capacidad de movilización que supera la capacidad del Estado. Entonces, sin importar si yo saque al ejército, a la policía, el Estado de Guatemala es incapaz de enfrentarse a las estructuras del narco. Entonces, hay que establecer una política de seguridad que cree fuerzas especiales para combatir el fenómeno del narcotráfico. En el caso del estudiante del Colegio San Sebastián, tiene que ver con criminalidad común, que ahí es donde entran políticas para prevenir el robo de celulares, para combatir las extorsiones, combatir el asalto a buses, que eso tiene que ir más con presencia policial, con la capacidad de disuadir a los criminales que se mueven en las calles, de poder llevar a cabo sus operaciones, y sobre todo de crear un marco legal que permita combatir estas amenazas, que permita combatir el robo de celulares, que permita sancionar de forma más drástica a quienes porten de forma ilegal un arma de fuego. Son esos dos niveles en que se mueve la seguridad, y que en el último mes, pues estos dos casos que nos consternaron, demostró la fragilidad en ambas vías. Vamos a las redes. Carlitos Polanco nos dice: nuevamente el llamado a la caminata. Lucrecia Marroquín: lastimosamente Huehuetenango es un cultivo de ilícitos, trata, narcotráfico, contrabando, etcétera, todas estructurales. Gustavo Doris nos dice: si hay inversión no hay desarrollo. Si no hay inversión, no hay desarrollo. Los líderes están manipulados por malos ambientalistas. Esto refiriéndose al primero de los temas que discutíamos a través de noticieros de Canal Antigua a las 10 p.m. y nuestras cuentas en las redes sociales. Antes de seguir con la discusión, más noticias. Contarle que el Estado de Guatemala entregó un resarcimiento de 25,000 quetzales a las familias de los policías que fueron masacrados en Salcajá. El dinero fue reunido por parte de migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos. España, de contarle que los sindicalistas salieron a las calles, exigen la renuncia del jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, a quien acusan de actos de corrupción. He de contarle que en los Estados Unidos al menos 6 personas han muerto debido a la ola de calor que afecta a varios estados de la Unión Americana. Las temperaturas están superando por mucho los 45 grados centígrados. Momento de ir a la pausa. Al regresar abrimos el tercero de los temas para esta noche. Usted siga participando con nosotros en las redes sociales, @Canal Antigua, nuestro hashtag a las 10 p.m, la cuenta de Philip Chicola, @Pechicola, la de Giovanni Frati, @Frati Giovanni, la de un servidor JK Sandoval _, para que podamos participar en esta noche. Pausa y volvemos.